¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta clase sobre muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación forma parte de las actividades de control de calidad y es muy frecuente cuando se trata de inspeccionar lotes de materia prima, partes o productos terminados. Todo esto con el objetivo de cumplir ciertos niveles de calidad. El muestreo de aceptación se basa de tomar una muestra que va a ser parte del proceso de inspección con el propósito de aceptar o rechazar un lote, y es una medida defensiva para protegerse contra el deterioro de la calidad. ¿Cuándo podemos aplicar el muestreo de aceptación? Vemos un ejemplo. La poderosa SADCV recibe un lote de un proveedor, tiene que seleccionar una muestra y la empresa tiene que decidir en base a esa muestra si acepta el lote. Entonces, si lo acepta, lo utiliza, y si lo rechaza, entonces lo tendría que regresar al proveedor para que nos enviara un lote bueno o hiciera el reembolso del dinero. También el muestreo de aceptación utiliza criterios del tipo pasa y no pasa. Está definido por un tamaño de lote N mayúscula, una muestra N y el número de aceptación C. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tamaño de lote N igual a 6000, ¿sí? Y un tamaño de muestra 200, significa que de esos 6000 vamos a elegir 200 productos. ¿Qué significa C, el número de aceptación? C es el máximo de defectos que yo estoy dispuesto a aceptar en esa muestra. Significa que si tengo 2 defectos para abajo, mi lote sí cumple con mi característica y pasa para poder trabajar con él o entrarlo al área de producción, por ejemplo. Si tenemos 3 o más defectos en esa muestra de 200 productos, significa que mi lote no pasa, no cumplió con el requisito que teníamos establecido y tenemos que regresar ese lote. El muestreo de aceptación acepta o rechaza lotes, pero no mejora la calidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una estrategia para proporcionar un cierto nivel de calidad. Solo proporciona un cierto nivel de calidad, pero no mejora la calidad. ¿Por qué? Porque en realidad no le estamos haciendo nada al producto ni le estamos haciendo nada al proceso. Solo lo estamos midiendo, ¿sí? Analizar o enjuiciar un lote. Tenemos 3 maneras principales en las que podemos analizar o podemos enjuiciar un lote. ¿Cuál es la primera? Cero inspección. ¿A qué se refiere esta manera de cero inspección? Pues simplemente a aceptar el lote sin ningún tipo de inspección, ¿sí? Es adecuado cuando se ha demostrado que el proceso cumple con los niveles de calidad, ¿sí? O también es adecuado cuando la pérdida total por unidades defectuosas es menor a la pérdida, o sea, el gasto por inspección. O sea, que gasto más en inspeccionar que lo que voy a perder si salen algunas piezas defectuosas. Entonces, mejor no hago la inspección y acepto esos defectos, ¿sí? El segundo es la inspección al 100%. Se trata de revisar todos los artículos. Es útil cuando hablamos de productos que son de alto riesgo, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos o si estamos hablando de medicamentos, es muy útil y tenemos que realmente inspeccionar al 100%, porque un error, una falla en un medicamento puede ocasionar un daño muy grave. También es útil cuando el proceso del fabricante pues es dudoso, cuando no tenemos certificados algunos de calidad del fabricante. Una nota o algo que podemos destacar aquí de la inspección al 100% es que podríamos pensar que asegura la calidad, pero debemos tener en cuenta que se puede caer en la monotonía.
Eso quiere decir que la persona o las personas que están revisando, ¿sí?, al estar revisando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre, pueden caer precisamente en esa monotonía y ocasionar mayores errores de inspección, ¿sí? También, al estar revisando todos los productos, hay más probabilidad de que en esas revisiones se dañen o se echen a perder productos. Eso puede pasar con inspección al 100%. Y el último pues es el muestreo de aceptación, que es el que vamos a estar viendo durante la clase. Formación de un lote. ¿Cómo se forma un lote? Bien, las tres condiciones principales para formar un lote son que sea homogéneo, que sean homogéneos, que sean formados para que no se complique su manejo y que los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Primero, homogéneos. Homogéneo significa que deben ser fabricados en condiciones similares: máquinas, operadores, materia prima, tiempo. Si hay variación, se pierde la efectividad. Además de que se complica la identificación de las causas de la no calidad. Si yo fabrico los diferentes lotes utilizando diferentes máquinas o utilizando diferentes tiempos de fabricación, si yo tengo defectos al final va a ser difícil determinar realmente qué fue el causante del defecto. Si fue la máquina, si fue el tiempo, si fue la persona. Por eso se deben de fabricar con condiciones similares. Formados para que no se complique su manejo. Todos los artículos de los lotes deben empaquetarse y embarcarse con un mínimo riesgo para que su manejo sea fácil. Los lotes deben ser tan grandes como sea posible. En lotes grandes es necesario inspeccionar menos proporcionalmente que con lotes pequeños, además de detectar de forma sencilla los lotes de mala calidad. ¿Por qué en lotes grandes es necesario inspeccionar menos, por así decirlo? Si utilizamos la estadística, por ejemplo, y tenemos un lote de 100 piezas, que es un lote pequeño, quizás la estadística nos va a decir que revisemos 90 piezas o que revisemos las 100 piezas de una vez. Entonces estaríamos revisando el 90%. Si tenemos un lote de 10,000 piezas, a lo mejor la estadística nos dice que debemos de revisar quizás esas mismas 100 o 200 piezas, pero proporcionalmente hablando estamos diciendo que sería un 10% o un 20% de todas las piezas si habláramos de 1000, y si habláramos de 10,000 pues sería 1% o un 2%. Es por eso que en lotes grandes es necesario inspeccionar menos piezas.